Capítulo 82. Somos solo carne de cañón. ¿Piensas igual? Incluso ahora, no te has rendido. Yuga Fuji miró a Jonin Genji, quien dudó un momento. Mirando los informes de inteligencia, asintió con impotencia y una sonrisa amarga. Haz con nosotros lo que quieras, pero por favor, perdona a nuestros clanes. Solo aceptamos el plan de Danzo y nunca actuamos. No saben nada al respecto. Yuga Fuji rió suavemente. Cuando Danzo ideó este plan, lo primero que pensó fueron sus clanes débiles. Y ahora que Danzo ha caído, los primeros que no pudieron evitar buscarme también fueron ustedes. Genji frunció el ceño profundamente. Tomó la risa de Fuji como una burla, pero no encontró las palabras para refutarlo. Les faltaba fuerza y confianza. Esa era la realidad. Como Danzo tenía influencia sobre ellos, naturalmente estaban más ansiosos que los otros clanes. Esos clanes ninja más grandes y poderosos estaban fuera de su alcance. Esos clanes confiaban en que Konoha los necesitaba. Los clanes más pequeños no podían decir lo mismo. Por otro lado, Kurama Unkai, sintiéndose en conflicto, captó una sutil pista en las palabras de Fuji. Danzo se había acercado primero a clanes débiles como el suyo, hasta donde él sabía, todos los clanes que aceptaron el plan de Danzo eran pequeños o, como el suyo, alguna vez poderosos pero ahora debilitados por diversas razones. La expresión de Kurama Unkai se tornó seria de repente. Se levantó e hizo una profunda reverencia a Yuga Fuji. Gracias, mi señor, por su guía y por salvarnos. De ahora en adelante, el clan Kurama seguirá su ejemplo. Mientras hablaba, le hizo una señal a Genji con la mirada. Aunque desconcertado, Genji confió en su viejo camarada y se levantó rápidamente para decir algo similar. Yuga Fuji no respondió mucho, solo dijo con indiferencia: ¿puedes irte? ¿Sí? Kurama Unkai respondió respetuosamente y se fue con un Genji desconcertado. Al regresar a casa de los Kurama, Genji no pudo contener sus preguntas. ¿Por qué? Esa sola palabra englobaba toda su confusión. ¿Por qué Yuga Fuji no los había castigado? ¿Por qué Kurama Unkai le agradeció a Fuji y apostó todo por él? Piénsalo bien. ¿Qué clanes participaron en este plan? Preguntó Kurama Unkai con expresión sombría. No sé mucho. Están tu clan Kurama, el clan Toritani y nuestro clan Urakawa. Mientras Genji hablaba, frunció el ceño. ¿Lo ves ahora? Son todos clanes pequeños, con poca fuerza o presencia en el mundo ninja actual. El tono de Kurama Unkai era sombrío. En un principio creímos que este plan contaba con un apoyo considerable, por eso nos unimos. Pero Danzo nunca reveló la lista de clanes involucrados. ¿Fue por secretismo o porque había muy pocos participantes? Genji habló con vacilación. Al menos Rod debería haber ayudado. Este era el plan de Danzo para dominar el país del fuego. ¿Cómo pudo? Kurama Unkai lo interrumpió fríamente, con una pregunta extraña. Para ti, ¿quién tiene mayor estatus, el daimyo o el Hokage? El Dai, al ver la mirada indiferente de Kurama Unkai, Genji cerró los ojos. El Hokage. Como miembros de la aldea ninja, pueden respetar al daimyo que los financió, pero si tuvieran que elegir, se pondrían del lado del Hokage. Desde la infancia, les habían enseñado que el líder de Konoha era el Hokage y que debían seguir sus órdenes. ¿El daimyo? ¿Había algún grupo en Konoha dedicado a glorificar al daimyo? ¿Quién se atrevería a afirmar que el daimyo era el verdadero gobernante del país del fuego y que tenía un rango superior al del Hokage? Quizás cerca del palacio del daimyo, pero ciertamente no en Konoha. Desde la educación hasta la vida cotidiana, el poder y el estatus del Hokage eran supremos. Las recientes acciones de Minato solo habían reforzado esta impresión. Los ninjas que habían apoyado al cuarto Hokage seguramente creían que este tenía un rango superior al daimyo. Estamos solos aquí, habla claro. No te engañes. La mirada de Kurama Unkai obligó a Genji a admitir la verdad. Su tono se suavizó. Si el Hokage tiene un estatus tan alto, ¿qué pasa con sus subordinados? Genji finalmente lo entendió. Los clanes poderosos, los altos funcionarios de Konoha, son la nobleza del país del fuego. Esto quedó claro cuando el tercer Hokage sucedió al segundo. Aunque este último había nombrado a un sucesor, el daimyo seguía consultando a los clanes. El prestigio del segundo Hokage y el respaldo de clanes fuertes le permitieron a Hiruzen tomar el puesto sin problemas. Si hoy surgiera una situación similar y Minato no hubiera nombrado un sucesor, el daimyo consultaría a Yuga Fuji, Tsunade, Uchiha Fugaku y al comandante Jonin Nara Shikaku. En la Tierra del Fuego, aquellos a quienes el daimyo trataba con cuidado eran la nobleza.
El Hokage parece necesitar la aprobación del daimyo, pero en esencia, es una decisión interna de Konoha. El Hokage y el daimyo son iguales, y sus inferiores están a la altura de los rangos superiores del país del fuego. La mirada de Kurama Unkai era compleja. El sistema de una nación, una aldea. La nación y la aldea son iguales. ¡Cuidado! Advirtió Genji con gravedad. No nos corresponde hablar de eso. ¿Por qué no? Recientemente, Sarutobi Asuma tuvo una gran pelea con el tercero. Kurama Unkai continuó con frialdad. El hijo del tercero no formó parte del equipo del cuarto y no presenció ese evento. Aún cree que la autoridad del daimyo es suprema e incluso quiere unirse a los 12 guardianes ninja. Este incidente no era muy conocido, pero la mayoría de los clanes lo conocían. La decisión del tercero de proteger a Danzo se debió en parte a esto. Estaba tan furioso que no podía quedarse con su clan. Genji se quedó atónito y luego suspiró. Nuestras posiciones no son las mismas. Kurama Unkai lo miró. Dejémoslo ya. ¿Entiendes nuestra situación ahora? Sí. Genji asintió, con la mirada llena de complejidad. El plan de Danzo, solo gente como nosotros estaría de acuerdo. Los clanes poderosos ya tienen intereses creados. Esos clanes ya ocupaban los niveles más altos de poder en el país del fuego. Debido a su estatus ninja, no solían exhibirlo públicamente. Como intereses creados, protegerían su estatus y el sistema existente, o apostarían por una nueva división del poder. El conflicto entre Danzo y el cuarto Hokage lo dejó claro. La mayoría de los clanes consolidarían su poder en lugar de arriesgarse a lo desconocido. Los Uchiha se aliaron con el cuarto porque no formaban parte de la estructura central de poder. De haberlo sido, quizá no habrían corrido ese riesgo. Eran similares a los Uchiha, pero más débiles. Los Uchiha tenían la fuerza y el coraje para apoyar al cuarto y cosechar los frutos. Como clanes más débiles, carecían de la confianza para correr ese riesgo y en lugar de ello siguieron el plan de Danzo. Con el respaldo de Danzo, pensaron que estaban a salvo, pero estaban gravemente equivocados. Éramos solo carne de cañón de Danzo para probar la resistencia contra la abolición del sistema de una nación, una aldea. Genji apretó los dientes. Capítulo 83. El deseo es como una roca que rueda montaña abajo. Una vez que empieza, es difícil detenerla. Danzo, que anteriormente ocupaba una posición de alto rango, debe haber considerado abolir el sistema de una nación, una aldea para colocarse en la cima del poder. Pero esto es Konoha, en la Tierra del Fuego, la cuna del sistema de una nación, una aldea. Gracias a este sistema, muchas personas se han beneficiado. ¿Por qué estarían dispuestas a redistribuir sus ventajas? Si Danzo se convirtiera en daimyo y controlara tanto el poder militar como el político, ¿realmente podrían esperar ganar más? En cuanto a estatus, durante el período de una nación, una aldea, parecía que tanto el Hokage como el daimyo estaban por encima de los grandes clanes ninja. Sin embargo, en realidad, los clanes trataban principalmente con el Hokage. Así que, aunque parecía haber dos figuras en el poder, en la práctica, solo había una. La abolición del sistema todavía dejaría a Danzo por encima de ellos. En términos de beneficios, el país del fuego es mucho más grande que Konoha. Si Danzo ofreciera a los clanes ninja territorios considerables para gobernar, sería una verdadera tentación. Pero ¿es eso siquiera posible? Si los clanes ninja controlaran tanto el ejército como el gobierno en sus propios territorios, ¿en qué se diferenciaría del sistema actual de Konoha? Abolir el sistema de una nación, una aldea simplemente resultaría en otro resultado de una nación, una aldea, o posiblemente incluso una nación, muchas aldeas, a menos que Danzo hubiera perdido completamente la cabeza. Ayudar a Danzo a apoderarse del país del fuego puede ofrecer algunos beneficios a los principales clanes de Konoha, pero no conduciría a cambios fundamentales y tal vez ni siquiera sea mejor que preservar el sistema actual. Tomemos Konoha como ejemplo. Los principales clanes ninja aspiran al puesto de Hokage. En el contexto del país del fuego, eso significaría aspirar al título de daimyo. Sin embargo, el título de daimyo se transmite por linaje, mientras que el puesto de Hokage, el primero y el segundo eran del clan Senju, el tercero era del clan Sarutobi, el cuarto era un civil y el quinto muy bien podría provenir de los clanes Uchiha o Hyuga. Mantener el sistema actual en realidad aumenta la probabilidad de que los principales clanes de Konoha alcancen la cima del poder en el país del fuego, incluso si tienen que compartirlo con el daimyo. Si el sistema es destruido, la influencia estratégica que ejercen los clanes ninja dentro de Konoha se vería enormemente disminuida y podrían perder su oportunidad de llegar a la cima para siempre.
Desde la perspectiva de los clanes ninja de abajo, casi habían caído en la trampa de Danzo debido a su retórica. Kurama Yunai suspiró. Danzo lo sabe, y por eso ataca a clanes ninja más débiles y en busca de reformas como nosotros, con la esperanza de que actuemos como su vanguardia y probemos el terreno para él. HMPH, lo que se está protegiendo no es alguna ideología conservadora, sino intereses. Genji miró al techo y rió con voz ronca. Aunque Danzo les dijera a los demás que, una vez que se convirtiera en daimyo, todos los clanes ninja tendrían la oportunidad de competir por el título, ¿quién le creería? Nadie lo creería. Danzo no es Hashirama Senju. Pero, al final, fue su propia avaricia la que los llevó a buscar una oportunidad de ascenso. Esta vez, planeaban incriminar a Danzo y condenarlo a la muerte, lo que igualó las cosas. Escuché que el primer Hokage era un poco ingenuo. Ahora parece que no era del todo cierto, dijo Genji con una sonrisa amarga. No me extraña que tantos grandes clanes ninja se unieran a la aldea sin dudarlo cuando se fundó. El Hokage ostenta tal posición de poder gracias a Konoha en su conjunto. Basándose únicamente en la fuerza individual, no podría rivalizar con el daimyo del País del Fuego. Por supuesto, alguien como el primer Hokage fue una excepción. La misma lógica se aplica a los clanes ninja de Konoha. Sin Konoha, su estatus dependería únicamente de su fuerza personal. Pero con Konoha, el prestigio de todos los clanes ninja se eleva. La clave es que el primer Hokage les otorgó una autonomía considerable. Kurama Yunai añadió, no te olvides del segundo Hokage. El primero puede haber sido idealista, pero el segundo ciertamente no lo fue. Su hermano le dejó este sistema, y si quería evitar que colapsara, tenía que encontrar una forma de sostenerlo. El puesto de Hokage era el cebo perfecto. A diferencia del título hereditario de daimyo, el título de Hokage se balanceaba ante los clanes, motivándolos a defender el sistema ellos mismos. Oh, entonces, ¿el segundo Hokage era el cerebro del primer Hokage? No había mucho que refutar. Genji se quedó sin palabras. Miró a Kurama Yunai y cambió de tema. Esa persona nos dejó ir porque aún no habíamos cometido ningún acto irreparable y porque solo éramos peones en la conspiración de Danzo. Kurama Yunai negó con la cabeza. No estoy seguro, pero, hizo una pausa, con un tono enigmático. ¿De verdad crees que Danzo es el único que mueve los hilos? ¿Te refieres a...? Genji frunció el ceño y su expresión se tornó seria. ¿Algunos de los clanes ninja más poderosos también están explorando las aguas? ¿Por qué lo harían? ¿Qué beneficio habría para ellos en cambiar el sistema? No necesariamente indagando. Kurama Yunai entrecerró los ojos. Quienes interactuaban con Danzo eran clanes ninja menores. Como el plan no se había iniciado formalmente, pocos lo sabían. Incluso el anciano Meisei estaba concentrado en los clanes más poderosos y no se dio cuenta. ¿Pero recuerdas lo que dijo esa persona? Fuiste el primero en acercarte a mí. Genji recordó la segunda parte de la declaración de Yuga Fuji y reflexionó sobre ella. La primera parte fue una advertencia. La segunda probablemente explicó por qué se salvaron. Habían sido los primeros en acercarse a Yuga Fuji. ¿Qué había pasado con los demás clanes involucrados en el plan? ¿No tenían prisa? ¿O bien, ya se habían alineado con otras figuras influyentes o de alto nivel? Entre los líderes actuales de Konoha, solo hay un grupo con la red de intereses más completa. Kurama Yunai entrecerró los ojos. También son el clan que ha mantenido un perfil bajo durante este incidente, pero sus capacidades son formidables. Si realmente era ese clan, entonces tal vez explicaba por qué Yuga Fuji los había dejado ir. Este tipo de explicación podría exponerme por completo. Después de que Genji y Kurama Yunai se fueron, una figura emergió de las sombras, proyectando una mirada compleja a Yuga Fuji. Sin ella, no se sentirían seguros. Yuga Fuji sonrió. No pensé que vendrías, Shikaku. Bueno, estaba preparado para que me descubrieran, respondió Nara Shikaku, rascándose la cabeza mientras miraba los documentos que Yuga Fuji le entregó. Mi misión está cumplida. Él simplemente no esperaba ser descubierto tan pronto. O que Danzo cediera tan rápido, entregándole esta información directamente a Yuga Fuji. Solo tengo información sobre 9 clanes. Un clan te apoya, 2 me apoyan, 2 se han aliado con Fugaku y 4 están indecisos. Yuga Fuji sostuvo la mirada de Shikaku. ¿Cuántos de estos plantaste para aliarte con Danzo? Solo 1. Shikaku se acercó, tomó los documentos y explicó. El clan Toritake se desarrolló tras la fundación de Konoha. Mi padre era el comandante Jonin en aquel entonces y tenía algunos contactos con ellos. Son discretos y se llevan bien con otros clanes pequeños.
Como no tienen relación con el anciano Meisei, Danzo los eligió como uno de sus agentes. No quería despertar sospechas en Danzo, así que no insistí más. ¿Toritake, eh? Yuga Fuji recordó los detalles y sonrió. Tu clan fue el que menos se benefició de esta división entre los clanes ninja. ¿Necesitas una compensación? Ya tenemos suficientes clanes que se quedan con los Nara. Si hay más, la presión será excesiva. Shikaku encontró asiento y suspiró. Cada vez que pasa algo, esperan a que tomemos una decisión antes de unirse a nosotros. Siempre me preocupa que un paso en falso los arrastre con nosotros. Capítulo 84. Los clanes Yamanaka y Akimichi habían estado aliados con los Nara durante generaciones, compartiendo la misma trinchera desde el período de los reinos combatientes. Su cooperación era fluida y rara vez propensa a errores. Pero para los otros clanes ninja, si ocurría una emergencia y no había tiempo para comunicarse, Shikaku se preocupaba de que las cosas pudieran salir terriblemente mal. Esta vez, con el anciano Meisei recibiendo las críticas, el clan Nara podría haber hecho más. Sin embargo, con solo fingir una ligera alineación con Danzo, sin siquiera tomar una postura oficial, algunos clanes a su espalda comenzaron a inclinarse hacia Danzo, obligándolos a detenerse y permanecer neutrales. No podían permitirse el lujo de sabotear a sus propios aliados y dejar que cayeran víctimas de las represalias del cuarto Hokage. Pero en Konoha, en aquella época, mantener la neutralidad implicaba estar bajo la estricta vigilancia de la raíz. Por lo tanto, algunos planes debían ser ejecutados exclusivamente por ellos. El plan de división no se había implementado completamente. Al oír el tono de impotencia de Shikaku, Yuga Fuji sonrió. Eso demuestra la confianza que tienen los clanes ninja en las habilidades de los Nara. En todo el mundo ninja, era difícil decir qué clan lo tenía peor, pero el clan Nara sin duda era el que lo tenía mejor. Todos los Hokage habían confiado importantes responsabilidades al clan Nara. Shikaku había servido bajo el mando del tercer, cuarto y quinto Hokage, quienes lo elogiaron. En cuanto al sexto Hokage, Kakashi, aunque su mandato no fue ampliamente documentado, estaba claro que no abandonaría al clan Nara. Y el séptimo Hokage, Naruto, tenía un vínculo innegable con Shikamaru. En los equipos de misión, los ninjas del clan Nara solían ser los cerebros. Su inteligencia excepcional y su respetable fuerza les permitían prosperar mejor que los clanes que dependían únicamente de la fuerza bruta. Esto era obvio para todos en Konoha. Por eso, los clanes que no se habían dejado cegar por la avaricia seguían a los Nara, esperando que los inteligentes tomaran decisiones por ellos. Nos estás sobrevalorando, suspiró Shikaku. No logramos nuestro objetivo completo. Tuvimos la oportunidad de redistribuir más los intereses de los clanes principales. Los intereses de los clanes ninja no siempre estuvieron alineados. Los clanes poderosos aspiraban a producir un Hokage y probar la cima del poder. A menudo los seguían clanes más pequeños, con la esperanza de sacar provecho de las obras. La mayoría de las veces no tenían elección y a veces se veían arrastrados a conflictos sin entender por qué. Pero ellos también esperaban convertirse algún día en clanes de primer nivel. Pero esto fue increíblemente difícil. ¿Qué eran los clanes ninja? Eran familias prestigiosas construidas sobre linajes, técnicas secretas, Kekkei y Genkai, poder e influencia. Los clanes principales, que gozan de tanto prestigio, ¿querrían que ninjas civiles compitieran con ellos por el poder? No. ¿Permitirían los clanes más poderosos que clanes más pequeños surgieran y disfrutaran de las mismas oportunidades? Tampoco. Los clanes poderosos no quieren que Konoha genere nuevos clanes con la misma fuerza. Eso reduciría su cuota de poder. Así que, si alguien se alza, intentarán derrocarlo. Shikaku negó con la cabeza, con la mirada complicada. El cuarto Hokage se enfrentó a una situación similar. Su éxito representó el ascenso de un clan poderoso. El clan Uzumaki ya era bastante fuerte. Minato, con su extraordinario talento, era una amenaza potencial incluso sin el 9 colas. Algunos clanes no lo vieron. Danzo me dio la oportunidad de mostrarles la brecha que los separaba de los clanes poderosos, y nos dio influencia sobre ellos. La voz de Shikaku se volvió fría. 9 clanes pueden no parecer muchos, pero considerando los clanes asociados, la cantidad se vuelve significativa. Una vez que se den cuenta de que sus intereses difieren de los clanes poderosos y reciban nuestra advertencia, serán más cautelosos en el futuro. Los clanes involucrados en el plan de Danzo jamás se atreverían a revelar su intención de socavar el sistema de una nación, una aldea. Estar entre los clanes poderosos solo los inquietaría.
Si aceptasen ahora estos clanes, podrían quedar tranquilos. Esto no resuelve el problema de fondo. Son débiles y siempre seguirán a los fuertes, dijo Hyuga Fuji, sirviéndoles té. Esto solo altera temporalmente la estructura actual. Con el tiempo, se formará una nueva estructura a nuestro alrededor. Para los individuos, sus vínculos más estrechos suelen ser con sus descendientes. Los legados ninja se transmiten en gran medida por sangre. Los clanes no desaparecerán. Shikaku suspiró. Mientras existan los clanes, la estructura de Konoha girará naturalmente en torno al más fuerte. Es inevitable. Este problema era irresoluble. Si se destruía el antiguo sistema, se formaría uno nuevo con sus propias alianzas. Si los Uchiha y los otros ganaban, era imposible negarles ninguna recompensa. Dividir y advertir a algunos clanes que rompan sus antiguas alianzas conduciría inevitablemente a una nueva dinámica de poder en Konoha. No hay manera de evitarlo, Hyuga Fuji murmuró, sonriendo mientras miraba a Shikaku, quien parecía desconcertado, antes de cambiar de tema. Aún así, este enfoque tiene otra ventaja. Tras esta advertencia, estos clanes no se atreverán ni a soñar con desmantelar el sistema de una nación, una aldea. Hyuga Fuji miró directamente a Shikaku y preguntó con calma. ¿De quién te estás protegiendo, Shikaku? Shikaku guardó silencio un buen rato. Miró a la izquierda, como si su mirada atravesara las paredes del edificio del Hokage. Shikaku bajó la mirada y dijo, Fuji, tú también lo sabes. La resistencia a la destrucción del sistema de una nación, una aldea es demasiado débil para esa persona. Si Danzo quería desmantelar el sistema, debía preocuparse por la traición de los clanes bajo su mando. Así que investigó con cautela para evaluar a la oposición. ¿Qué pasa con Minato? Era un ninja civil. La mayoría de sus partidarios también eran civiles. Los ninjas civiles no tienen las mismas preocupaciones que los clanes. Si el cuarto pudiera reclamar la posición del daimyo, tendría mucho más que ganar que los clanes. Así que, aunque sé que la cuarta novena no tiene esa ambición, sigo preocupado. A veces, las intenciones personales se ven impulsadas por la voluntad colectiva. Shikaku miró fijamente a Hyuga Fuji. Ese día, el cuarto humilló públicamente al daimyo delante de los ninjas. Aunque salvó la dignidad del daimyo visitando su residencia a través del Raijin volador, últimamente he oído a algunos jonin civiles decir, si el cuarto pudiera ser el daimyo, traería la paz al mundo ninja. A sus ojos, el daimyo era inútil, alguien que se entrometía tras las victorias y ralentizaba el progreso. Preferían eliminarlo y unificar el poder del país del fuego. El cuarto podría lograr mucho más. ¿Se equivocaron? Desde su punto de vista, apoyando la cuarta revolución industrial, tenía sentido. Pero las implicaciones fueron diferentes. Los clanes más pequeños querían cambiar el sistema de ascenso. Los ninjas civiles, que veían al cuarto como su esperanza, también apoyaron la idea. Corazones cambiantes, a veces, eso no era una buena señal. Si no fuera por el hecho de que todo parecía razonable, con Danzo orquestando el plan para medir la resistencia, Shikaku se habría preguntado si alguien había dirigido intencionalmente los eventos de esta manera. Una Konoha y el país del fuego comenzaban a fracturarse. Hyuga Fuji sostuvo la mirada de Shikaku, tomó un sorbo de té y dijo en voz baja, Shikaku, lo estás pensando demasiado. El cuarto nunca haría eso. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal El Leiken capítulo 85. El enemigo no es más fuerte, simplemente nos hemos dividido. Esperemos que así sea. Nara Shikaku suspiró profundamente. Fuji, tú también eres de un clan ninja. Seguro que el líder del clan, Izashi, te ha hablado de esto. Dadas nuestras posiciones actuales, mantener la estabilidad es todo lo que necesitamos. Entonces, ¿este es el principio rector del clan Nara? Ahora lo entiendo. Hyuga Fuji sonrió levemente. Pero como estás dispuesto a implementar la política de división, parece que no te dedicas únicamente a proteger los intereses de los clanes ninja. Shikaku se quedó en silencio por un momento, sus ojos oscuros mientras miraba a Hyuga Fuji. Soy, en definitiva, miembro de un clan ninja. Puedo ser voluntarioso y ayudar al cuarto a asegurar su poder, pero mi linaje, mis técnicas secretas y mi conocimiento me recuerdan que mi posición no se debe solo a mis habilidades, sino a lo que mi clan me ha dado. No puedo ignorar al clan Nara. La política de división tuvo un impacto mínimo en el clan Nara e incluso ofreció ligeros beneficios. Pero desmantelar el sistema de una nación, una aldea, Shikaku, gobernar un país es diferente a gobernar una aldea.
Gobernar un país requiere más talento, y la sabiduría del clan Nara jugaría un papel aún más importante. Tu estatus no disminuiría, sino que ascendería. La voz de Yuga Fuji era tranquila. Para un clan como los Nara, que buscan la estabilidad y no se obsesionan con la posición del Hokage, los beneficios no serían pequeños. ¿Por qué usar los intereses como excusa? Ves a través de mí, dijo Shikaku con una sonrisa amarga. Sinceramente, aún soy joven. No quiero quedarme sepultado en luchas políticas para siempre. Yo también tengo mis propias ambiciones. Si los seguidores del cuarto Hokage realmente desarrollaran esas ambiciones, la situación del país del fuego cambiaría dramáticamente. Esto era diferente a lo anterior. Minato no podía garantizar el dominio absoluto. Alguien como Tsunade, nieta del primer Hokage y princesa del país del fuego, podría no respaldar a Minato esta vez. De hecho, podría convertirse en un obstáculo. El clan Uchiha surgió gracias a Minato. Si Minato perdía el poder, podrían volver a su estatus anterior y probablemente lo apoyarían para conservar su posición. Después de todo, los Uchiha siempre habían sido intrépidos, sin importar quién fuera el daimyo, las posiciones de muchos otros también eran inciertas. Pero una cosa estaba clara. En ese momento, el equilibrio de poder entre oponentes y partidarios estaría reñido y ninguno de los dos tendría una ventaja abrumadora. Si ambos bandos querían evitar devastar Konoha, tendrían que ocultar su lucha al daimyo y luchar internamente hasta que uno de los bandos prevaleciera. O, si el daimyo interviniera, podría escalar hacia una guerra sangrienta. El estado actual de Konoha es excelente. No hay necesidad de arriesgarse a un futuro tan incierto, obligando al cuarto a enfrentarse a un enemigo insuperable y debilitando la fuerza de Konoha. La expresión de Shikaku era seria. Mantener el statu quo es la mejor opción. Actualmente, la generación mayor de Konoha aún incluye figuras importantes como el tercer Hokage. La generación intermedia tiene a los Sannin en su apogeo, y la generación más joven incluye al cuarto Hokage y a ti. Además, tenemos talentos como Kakashi y el prodigio Uchiha, Shisui. En una década más, Konoha podría dominar fácilmente las 5 grandes naciones. Así que no dejaré que Konoha se deslice hacia ese futuro. Eliminaré cualquier factor que pueda conducir a ello. El conflicto entre el Hokage y el daimyo podría permanecer controlado, y el cuarto podría incluso llegar a un acuerdo. Pero quienes están abajo podrían no mostrar tanta moderación. La causa de una guerra no siempre la determinan quienes ostentan el poder. En situaciones como la anterior, si Shikaku no hubiera silenciado las voces de los civiles y permitido que los clanes ninja más pequeños actuaran por su cuenta, el daimyo podría haber detectado indicios de un golpe de estado y sospechado que Minato estaba tramando algo. La situación se habría descontrolado. Pensando en esto, Shikaku miró a Yuga Fuji, quien permaneció tranquilo, y dijo pesadamente. Fuji, tú y el cuarto pueden encargarse de la mayoría de las cosas, pero en este asunto espero que me escuchen y estabilicen la situación. Shikaku tenía una buena impresión de Yuga Fuji. Era estratégico y flexible, a diferencia de Danzo. Pero Fuji provenía de la rama familiar Hyuga y podría no tener el mismo sentido de responsabilidad que un miembro de alto rango del clan. Dada su estrecha relación con el cuarto, podría apoyar la designación de Minato como daimyo. Yuga Fuji miró la taza de té vacía y dijo lentamente, ¿crees que los enemigos del cuarto son fuertes? Te equivocas. Los enemigos no se han vuelto más fuertes, solo nos hemos dividido. Shikaku abrió la boca, luego suspiró y asintió. Tienes razón. Nos hemos dividido. Buscaba estabilidad, pues no quería ver al cuarto ganar más impulso hacia el trono del daimyo. Tsunade podría oponerse. Fugaku podría apoyarlo. 3 figuras de alto rango, 3 opiniones diferentes. La oposición no se había fortalecido. Seguían siendo los mismos clanes ninja que el cuarto ya había derrotado. El problema era interno. La unidad que una vez tuvieron ahora estaba fracturada. Si no estuvieran divididos internamente, la victoria de la cuarta no sería tan difícil. Necesito prepararme para la reunión con el cuarto Kazekage en 2 días, así que te dejo este asunto, dijo Yuga Fuji con calma. Has estabilizado la situación. El resto depende de ti. Con eso, su figura desapareció, aparentemente para ocuparse de asuntos oficiales. Al escuchar el acuerdo implícito de Fuji, Shikaku dejó escapar un suspiro de alivio y se fue. Convencerlo significaba que todo lo demás sería manejable. En las sombras, un par de ojos observaron a Shikaku irse y luego se dirigieron hacia Yuga Fuji. Tu capacidad para permanecer sin ser detectado por Nara Shikaku demuestra que tu recuperación está progresando bien, Pakura.
La mujer, cuya apariencia había cambiado, miró al hombre frente a ella con respeto. Todo es gracias al cuerpo que creaste para mí, señor Fuji. Aunque dijo esto, su corazón se llenó de emoción. Cuando la reencarnación del mundo impuro la revivió, pensó que tenía suerte de tener la oportunidad de vengarse del cuarto Kazekage. Pero no esperaba sentirse verdaderamente viva de nuevo. A diferencia de los 7 espadachines ninja, ella eligió voluntariamente servir a Yuga Fuji. Y no se arrepintió. Este cuerpo fue creado con células de tu cuerpo original. Aparte de los cambios que realicé en tu apariencia, tus capacidades físicas han recuperado su máximo potencial. Tu recuperación se debe a tu propio esfuerzo. Yuga Fuji asintió mientras miraba el rostro de Pakura, ahora solo un 40% similar a su apariencia original. La técnica de replicación era similar a la clonación. Mediante este jutsu, adquirió conocimientos que llevaron al desarrollo de la tecnología de clonación. Esta era la tecnología prohibida que él y Tsunade habían discutido. Aunque la tecnología era incompleta y presentaba muchas limitaciones, le permitió crear un cuerpo similar a la vida usando las células del original. Luego, con su técnica de reencarnación del alma, transfirió el alma de Pakura al nuevo cuerpo, otorgándole una nueva vida. Como era un proceso científico, podía alterar su apariencia durante el proceso de creación. Incluso aquellos que la conocen solo la encontrarán vagamente familiar. Fin del capítulo 86. Frente al verdadero poder, los Kage no son más que niños. Señor Haneda, si me permite hablar con franqueza, los cuerpos Edo Tensei que usó antes, aunque limitados al 70% de su fuerza original, poseen chakra infinito e inmortalidad. Podrían emplear estrategias nunca antes utilizadas. No hay necesidad de esforzarse tanto en mí, dijo Pakura, con la mirada complicada al responder al elogio de Yuga Fuji. Mientras pueda vengarme de Rasa, no me importa si estoy vivo o no. Piensa más allá. El mundo es vasto y hay muchos individuos fuertes. Frente al verdadero poder, los Kage son solo niños. Ahora que tienes una segunda oportunidad, no te limites, respondió Fuji con calma. Al oír esto, Pakura lo miró con incredulidad. ¿Los Kage son solo niños? En la mente de Pakura, el hombre frente a ella podría ser ya la persona más fuerte que jamás había conocido. Con innumerables técnicas extrañas a su disposición y la capacidad de romper los límites entre la vida y la muerte, Fuji estaba muy por encima de cualquier ninja que había conocido. Sin embargo, el tiempo que pasó con Fuji le había demostrado que él era un hombre de acción, un pragmático que nunca afirmó ser el más fuerte. Si alguien como Fuji no era el más fuerte, ¿quién podría serlo? ¿Senju Hashirama? ¿Uchiha Madara? Pero ambos llevaban mucho tiempo muertos. Y aún así, Fuji se atrevió a afirmar que los Kage eran meros niños ante el verdadero poder. ¿Podría Rasa ser tan débil comparado con el primero Kage? Fuji notó la mirada interrogativa de Pakura pero decidió no dar explicaciones. Durante la época de Hashirama, incluso el primer Kazekage se había atrevido a negociar en la cumbre de los 5 Kages, claramente inconsciente del poder del Buda Senju. Y ante Uchiha Madara, los 5 Kages todavía creían que tenían una oportunidad de ganar. A veces las leyendas no se correspondían con la realidad, y la verdad solía ser mucho más aterradora. ¿Quién podría haber imaginado que la combinación de Senju Hashirama y Uchiha Madara tenía el poder de arrasar con las 5 grandes naciones? Sin mencionar la existencia de los Otsutsuki, retomando sus pensamientos, Fuji rió suavemente. ¿Cómo te estás adaptando a tu nueva identidad, Konoha Genin Yazaki Nika? La cara de Pakura inmediatamente se volvió incómoda ante la mención de ese nombre. Actualmente, en Konoha, ella usaba la identidad que Fuji acababa de mencionar. Una genin de Konoha que anteriormente había trabajado como espía para la raíz en su Nagakure. Dispuesta a servir a Fuji, aceptó este acuerdo, aunque ser etiquetada como genin a la edad de 22 años fue una píldora amarga de tragar. Debido a su pasado como espía, el rango tenía sentido, pero aún así, ser una genin a su edad, comúnmente conocida como genin para siempre, la convertía en objeto de miradas curiosas en la aldea. Como una antigua genio orgullosa, era frustrante. Sin embargo, la identidad era perfecta para sus circunstancias actuales. En primer lugar, como ex-jonin de Sunagakure, tenía un conocimiento profundo de los secretos de Sunagakure y podía pasar fácilmente una verificación de identidad. En segundo lugar, como alguien nuevo en Konoha, podía actuar de manera convincente como si no estuviera familiarizado con la aldea, incluso trasladando hábitos de su tiempo en Sunagakure, sin correr el riesgo de ser expuesta.
En tercer lugar, la necesidad de Fuji de obtener información de Tsunagakure le permitió asignarla razonablemente a su lado sin levantar sospechas, sentando las bases para su cooperación. Hubo innumerables otros beneficios. De hecho, si no hubiera muerto una vez, su situación actual se habría parecido a la de un espía que se retira triunfalmente. Dada la autoridad de Fuji, podría haberle asignado cualquier identidad. Este acuerdo ya era considerado por su parte. Si tenía que ser una genin para siempre, que así fuera, era solo temporal. Pakura suspiró para sus adentros, recuperando la calma. No hay problema. Nadie sospecha la identidad que me diste. Fuji asintió con una sonrisa. Road fue realmente un lugar excelente tanto para atar cabos sueltos como para crear nuevas identidades. Cualquier cara desconocida en Konoha podría explicarse como un espía de Road. Aunque algunos de los registros de espionaje más críticos de Road habían sido interceptados debido a las contramedidas de Hiruzen, todavía había mucho margen de maniobra. En 2 días llegará el cuarto Kazekage. Tendrás la oportunidad de conocerlo, dijo Fuji con calma. Pero el cuarto Kazekage debe permanecer con vida hasta la cumbre de los 5 Kages. Después de eso, eres libre de actuar como desees. Comprendido. Pakura bajó la cabeza en señal de reconocimiento, con una sonrisa sedienta de sangre tirando de la comisura de sus labios. En unos meses tendremos una conversación como es debido, Rasa, pensó. Con la ayuda de Pakura, Fuji completó varias tareas antes de dirigirse a su laboratorio subterráneo. Ranmaru, ¿cómo estás? Todavía no funciona, señor Fuji. Ranmaru negó con la cabeza mientras observaba el tanque frente a él y al ninja dentro. Su tono era tranquilo. El Byakugan no muestra ningún signo de poder visual. Es similar a un miembro no despertado del clan Hyuga. ¿De verdad? Parece que necesita más refinamiento, murmuró Fuji, acercándose al tanque que contenía el clon de un ninja Hyuga. Entrecerró los ojos. Cuando se trataba de clonación, no podía evitar pensar en la tecnología utilizada en Boruto, donde incluso los usuarios de Mangekyou Sharingan y Dust Release habían sido clonados con éxito, sin mencionar al propio Jiraiya. Como Tsunade le había advertido, esta tecnología era de hecho tabú, capaz de producir en masa poderosos ninjas Ikeko y Genkai. Si se filtra, convertiría el mundo shinobi en un infierno. Incluso Orochimaru, a pesar de su experiencia, se había abstenido de enseñarle a Fuji tales métodos o de concederle acceso a investigaciones relacionadas. Quizás porque Orochimaru pensó que Fuji no lo necesitaba. En cualquier caso, Fuji había logrado desarrollar un prototipo por su cuenta. El perfeccionamiento era solo cuestión de tiempo. 2 cuestiones clave requerían atención. En primer lugar, su técnica, derivada del Jutsu clon de sombra, requería un cuerpo completo para crear un clon. El objetivo era reducir el umbral para que una sola célula fuera suficiente. En segundo lugar, necesitaba identificar por qué el Byakugan no podía clonarse, o más precisamente, por qué su poder visual y su chakra no podían replicarse. Si el Mangekyou Sharingan podía clonarse, no había razón para que el Byakugan fuera más difícil. Sin embargo, allí estaba, con clones que tenían rasgos Hyuga pero carecían del Byakugan despertado. El anfitrión original había sido un Hyuga con un Byakugan despertado, por lo que el problema probablemente radicaba en el chakra de liberación y no en la energía espiritual. Su técnica de clonación no logró replicar la energía espiritual necesaria para despertar el Byakugan. Esto también podría resolverse estudiando el Jutsu clon de sombra, que divide no solo el cuerpo, sino también el alma y el espíritu. Al analizar estos cambios, Fuji pudo perfeccionar aún más su método de clonación. No necesitaba que los clones poseyeran plena conciencia, solo suficiente energía espiritual para activar el Byakugan. Esto se convertiría en una carta de triunfo. Incluso si los Hyuga no pudieran transformar el Byakugan en el Tenseigan, podrían producir usuarios del Byakugan en masa. Por ahora, sin embargo, Fuji centró su atención en avanzar el propio Byakugan. Acercándose a su banco de trabajo, Fuji observó los 50 Byakugan colocados frente a él, entrecerrando los ojos. Algunos fueron proporcionados por la familia principal, mientras que otros vinieron de miembros de la rama liberados de la foca enjaulada. La ironía no pasó inadvertida para él. Usando métodos similares a los empleados para salvar a Noara Rin, Fuji sometió a los miembros de la rama, sin saberlo, a un proceso de división durante un experimento. En su estado inconsciente, creó 2 cuerpos, mató a uno y extrajo su Byakugan. El cuerpo sobreviviente quedó inconsciente y continuó con su vida en Konoha hasta que su energía se recuperó, momento en el cual sería cosechado nuevamente.
Estos miembros de la rama eran como árboles que producían una cosecha sostenible. Sin embargo, a diferencia de Rin, no dudaron de él. Liberados del sello del pájaro enjaulado, no mostraron sospechas ni interés en informar a sus superiores. La declaración de Yashi de que Fuji, como consejero del Hokage, tenía el mismo estatus que el jefe del clan los había subyugado por completo. Se habían convertido en verdaderos pájaros enjaulados, voluntariamente obedientes, sin necesidad de focas que los sujetaran. Capítulo 87. Prototipo del Tenseigan gigante. Después de observar el Byakugan frente a él por un tiempo, Yuga Fuji de repente cerró los ojos, trasladando su conciencia a su cuerpo en el monte Myoboku. En ese momento, su clon seguía entrenando, con la distintiva sombra de ojos del modo sabio apenas visible alrededor de sus ojos. Sin embargo, Fuji la disipó tras un instante de concentración y comenzó a adentrarse en el monte Myoboku. Actualmente, si alguien en el mundo ninja pudiera aportar información sobre el Tenseigan y el Rinnegan, el Gran Sapo Sapo sería la mejor opción. Con la capacidad de prever el futuro, el Gran Sapo Sapo también podía ayudar a Fuji a afrontar los riesgos, un recurso que estaba decidido a aprovechar al máximo. Mientras caminaba, ningún sapo bloqueó su camino y Fuji pronto llegó a la cámara del Gran Sapo Sapo. «Estás aquí», dijo el Gran Sapo Sabio, despertando de su estado de somnolencia. «La verdad es que no sé tanto sobre el Tenseigan como crees», continuó el sabio. «Pero sí aprendí algo de Amura y Agoromo». «¿Qué crees que son realmente estos ojos de Dojutsu Keko y Genkai?» La expresión de Fuji cambió ligeramente mientras recordaba su investigación sobre el Byakugan, Sharingan y Ketsuryugan. «Son órganos», respondió. «Órganos que convierten el chakra en habilidades visuales. O quizás, mejor dicho, sellos». Los ojos del Gran Sapo Sabio se abrieron un poco más mientras miraba a Fuji con cierta admiración. «Exactamente. Son focas», confirmó el sabio. Los sellos, desarrollados originalmente por Indra, sirvieron como un método simplificado para convertir el chakra en el ninjutsu correspondiente. Cuando fueron trasplantados, los ojos podrían permitir a otros ninjas usar su dojutsu asociado, lo que demuestra además que eran esencialmente sellos que transformaban el chakra en habilidades visuales. Ya que entiendes esto, ya debes ver la diferencia entre el Kekoi Genkai regular y el Kekoi Genkai basado en dojutsu, agregó el sabio. Fuji asintió. Los Kekoi Genkai basados en dojutsu se diferencian de muchos otros. La evolución del dojutsu está impulsada por el chakra de liberación yin, que transforma los ojos en órganos capaces de convertir directamente el chakra en técnicas específicas. Por el contrario, los Kekoi Genkai como Scorch Release o Boil Release son el resultado de sintetizar tipos específicos de chakras, y el usuario desarrolla técnicas adecuadas para esa combinación. Esta diferencia fundamental en el mecanismo explica por qué el dojutsu Kekoi Genkai tiene un mayor potencial para una mayor evolución. Todo lo que se necesita es una mejora del chakra de liberación yin. La razón por la que el Byakugan puede evolucionar en el Tenseigan, continuó Fuji, es un proceso de cambio cuantitativo que conduce a un cambio cualitativo. El factor clave en esta transformación es la calidad del chakra de liberación yin. A medida que su calidad mejora, impulsa al Byakugan a evolucionar. No, se corrigió Fuji a media frase. No se trata solo de mejorar la calidad del chakra de liberación yin, sino de alinearlo. Mi chakra de liberación yin se está alineando más estrechamente con el de Otsutsuki Amura, ¿verdad, Gran Sapo Sapo? En efecto, respondió el sabio con su voz ancestral. Como descendiente de Amura, el clan Hyuga aporta naturalmente su chakra. Aunque diluido a lo largo de las generaciones hasta el punto de ser casi imperceptible, aún existe en tu cuerpo. El Gran Sapo Sabio continuó. El camino que has elegido es el correcto. Es similar al de cierto ninja Uchiha. Al trasplantar las células de Hashirama, combinó el chakra de Indra y Asura para alinearse más estrechamente con el chakra de Agoromo, despertando así el Rinnegan. En tu caso, tanto el Tenseigan gigante en la luna como tu propio Byakugan dependen de la recolección de grandes cantidades de chakra de liberación yin para alinearse con el chakra de Amura. Sin embargo, añadió el sabio con un suspiro, hay un asunto que sospecho que ya has considerado. Mientras tu Byakugan evoluciona, habrá un período de gestación. Esto aplica no solo a la etapa Tenseigan, sino también a cualquier etapa futura de evolución. Llevará tiempo. La mirada curiosa de Fuji impulsó al Gran Sapo Sapo a dar más explicaciones. No puedo responder a tu pregunta. Desconozco el tiempo exacto que se requiere. No he visto ese futuro, admitió el sabio. Gracias, dijo Fuji asintiendo.
No importaba cuán estable pareciera el Byakugan, su evolución inevitablemente causaría interrupciones en sus habilidades, especialmente durante momentos de transformación cualitativa. Durante ese tiempo, Fuji podría perder temporalmente los poderes del Byakugan, lo que resultaría en una caída en su fuerza general. Sin embargo, Fuji ya había tenido en cuenta esta posibilidad. La situación interna de Konoha era estable y las amenazas externas habían sido completamente suprimidas. La aldea estaba en su apogeo, y Obito no se atrevería a hacer ningún movimiento. Fuji había dado forma intencional a las circunstancias actuales para garantizar un período de desarrollo ininterrumpido. Los 4 meses más armoniosos bastarían para estabilizar sus facultades visuales. Y lo más importante, si nace la siguiente etapa del Dojutsu, ¿estará alineada con mis planes? El gran sapo sabio se quedó en silencio por un largo tiempo antes de cerrar los ojos y responder con cansancio. El sabio había comenzado a vislumbrar el futuro alterado que Fuji estaba creando. Fue indescriptible. La ignorancia podía ser una bendición, pero para quienes sabían la situación, a excepción de los leales subordinados de Fuji, era casi imposible de aceptar. Que así sea. Al menos ya no habría necesidad de preocuparse por la invasión del clan Otsutsuki. Esa chica Yuga podría sorprenderte, añadió el sabio crípticamente. Al escuchar esto, Fuji rió suavemente y envió su conciencia de regreso a su clon del modo sabio, ordenándole que continuara entrenando mientras le entregaba más aceite de sapo a su cuerpo principal. Al mismo tiempo, en su laboratorio subterráneo, Fuji abrió los ojos y se volvió hacia Ranmaru. Ve y descansa, dijo. Sí, señor Fuji. Ranmaru abandonó el laboratorio sin obstáculos gracias al tratamiento genético de Fuji. Una vez solo, Fuji dio un paso adelante, no para absorber inmediatamente el poder visual del Byakugan, sino para combinar 10 pares de Byakugan alrededor de un par central. Cuando un Byakugan evoluciona, el proceso también potencia el chakra del usuario, fortaleciendo indirectamente su cuerpo. Sin embargo, la transformación que implica crear un Tenseigan gigante es fundamentalmente diferente. Aunque el gran sapo Sapo no lo había dicho explícitamente, su mención de Uchiha Madara sugirió que la etapa final de la evolución del Tenseigan podría requerir una gran cantidad de tiempo. ¿Cuánto tiempo le había tomado a Madara despertar el Rinnegan después de trasplantar las células de Hashirama? Desde su mejor momento hasta sus últimos años. El proceso probablemente duró décadas. El camino actual de Fuji se parecía al de Madara, por lo que no se podía descartar un período de tiempo igualmente largo. Pero con un suministro constante de Byakugan disponible en el futuro previsible, la creación de un Tenseigan gigante no obstaculizaría su propia evolución, entonces ¿por qué no? A medida que los poderes visuales combinados comenzaron a fusionarse, emitiendo un tenue resplandor dorado, los labios de Fuji se curvaron en una sonrisa. Su Byakugan brilló con una tenue luz azul, en sintonía con el prototipo del Tenseigan gigante. En el futuro, nadie más que Fuji podría utilizar este enorme Tenseigan sin su permiso. 2 días después, llegó el Kazekage y Minato le dio la bienvenida personalmente. Señor Kazekage, gracias por hacer el largo viaje, dijo Minato cortésmente. Señor Hokage, es usted muy amable. El creciente poder de Konoha como aliado tranquiliza enormemente a Sunagakure. Espero que nuestras aldeas puedan seguir coexistiendo pacíficamente, respondió Rasa. Mientras observaba al grupo de bienvenida, un leve rastro de frialdad brilló en los ojos negros de Rasa. Entre los presentes estaban Tsunade, una de los Sanin, Uchiha Fugaku, del que se rumoreaba que controlaba una bestia con cola, y Yuga Fuji, consejero del Hokage y maestro de la técnica del dios del trueno volador. Cada uno de ellos irradiaba una presencia opresiva, y el aura apenas perceptible de Fuji, en particular, hacía que a Rasa le resultara difícil mantener la compostura. ¿Es esto intimidación? Incluso cuando ese pensamiento cruzó su mente, Rasa no se atrevió a mostrar ningún disgusto. Los informes sobre la guerra de Konoha con Kirigakure ya le habían llegado, y ninguna de las aldeas era algo que Sunagakure pudiera esperar derrotar. Frente a tanto poder, la debilidad no dejó espacio para la diplomacia. Que el Hokage dirigiera personalmente una recepción de tan alto nivel ya fue un gesto de sinceridad. Capítulo 88. Tsunade. Fuji, estás abusando de tu autoridad. Fuji, acabas de intimidar al cuarto Kazekage. Hasta yo podía sentir la presión que ejercías. Tsunade, quien había participado en la ceremonia de bienvenida, observó cómo Minato conducía a Fugaku, el Kazekage, y a sus 2 guardaespaldas hacia la torre Hokage. Dirigiéndose a Yuga Fuji, quien permanecía en el lugar, bromeó. ¿Qué es esto? ¿Tanto te desagrada?
¿O estás enfadado por esa chica que está detrás de ti? Mientras hablaba, Tsunade miró a Pakura, que estaba parada no muy lejos detrás de Fuji con la cabeza agacha. Desde que vio a Rasa, Pakura mantuvo la cabeza agacha, aparentemente con miedo de dejar que su expresión traicionara sus emociones. ¿Cómo se llamaba? ¿Yazaki Mika? Pensó Tsunade al notar la llamativa apariencia de la mujer. Recordó haber escuchado que este ex espía Root, mientras estaba destinado en Sunagakure, tenía algún tipo de rencor contra el cuarto Kazekage. Recientemente, Tsunade la había visto a menudo con Fuji. ¿Cuál era su relación? Tenía curiosidad. Solo me estaba preparando para futuras negociaciones, respondió Fuji con calma a las burlas de Tsunade y no dijo más. Durante los últimos 2 días, Fuji había cosechado más Byakugan, empujando el suyo a la siguiente etapa. 60 pares. Un total de 60 Byakugan. Esta era 6 veces la cantidad que había consumido durante la primera etapa de sus experimentos. Incluso Fuji, un granjero Byakugan, no pudo evitar sentirse un poco asombrado por la escala. Afortunadamente, la mejora fue significativa. El chakra de liberación Yin en su Byakugan había experimentado un cambio cualitativo. El poder visual latente en sus ojos ejercía ahora una presión palpable sobre los demás. Por eso el cuarto Kazekage se había sentido tan abrumadoramente intimidado antes. Sin embargo, este progreso había dejado temporalmente inutilizable el dojutsu de Fuji. Al igual que el período de recuperación de Sasuke después de recibir el Manjeki Sharingan de Itachi, el poder visual mejorado de Fuji necesitaba tiempo para estabilizarse. Aunque su Byakugan siguió siendo funcional para la visión normal, el mayor flujo de chakra causado por la mejora fue mucho más intenso que antes, dejando su dojutsu inaccesible durante el período de ajuste. Además de eso, el aumento de sus reservas de chakra fue asombroso. Con la transformación de su chakra de liberación Yin, sus niveles de chakra aún no habían alcanzado su límite. Según Chimei, el 7 colas, en su mundo mental. A este ritmo, tendrás un chakra que rivaliza con el de una bestia con cola. Fuji rió para sus adentros ante la voz descontenta en su mente. ¿Qué sentido tiene eso? Respondió. Ya te tengo, Chimei. Además, continuó Fuji, esta mejora no necesariamente supera las habilidades que me has otorgado. Me has dado muchos poderes útiles. La expresión de Chimei se suavizó y se sintió algo apaciguado. Se notaba que Fuji no estaba mintiendo. De hecho, para Fuji, esta reciente mejora no fue necesariamente más significativa que los beneficios que Chimei le había proporcionado. El 7 colas le había otorgado habilidades fascinantes, como transformaciones parciales en bestias con cola, vuelo y la técnica de ocultación con polvo de escamas, que causaba ceguera y desorientación. En comparación, esta mejora del Byakugan mejoró principalmente sus atributos fundamentales. En última instancia, el Byakugan se diferenciaba fundamentalmente del Sharingan. El Manjeki Sharingan eterno era poderoso porque permitía el acceso al Susanoo de cuerpo completo, lo que cambió las reglas del juego en términos de capacidades de dojutsu. La segunda etapa del Byakugan, incluso si introducía nuevas habilidades, era poco probable que igualara el salto transformador proporcionado por un Susanoo completo. El verdadero cambio cualitativo solo llegaría con el Tenseigan, y Fuji se había preparado desde hacía tiempo para esta eventualidad. Sin convencerse por la explicación de Fuji, Tsunade se acercó al desconcertado Pakura y le preguntó directamente, ¿cuál es tu relación con ese mocoso? Los he estado viendo juntos mucho últimamente. Soy solo un subordinado del señor Fuji, respondió Pakura, parpadeando con inocencia. Tsunade-senpai, ¿qué clase de relación crees que tenemos? Su uso de senpai sonaba perfectamente natural, sin mostrar signos de torpeza. Después de todo, en la generación de Pakura, los legendarios Sannin eran figuras de inmenso respeto, que debían tratarse con cautela. La boca de Tsunade se torció. Bueno, supongo que le estoy dando demasiadas vueltas. Fuji al menos entendió la implicación de su pregunta, pero esta kunoichi mayor, al parecer, no. ¿De verdad nunca ha tenido una relación? Pensó Tsunade. Entonces, ella lo entendió. Una exespía que había vivido cada día al límite, ocultando su verdadera identidad, ¿cómo había podido tener la oportunidad de tener una cita? Tsunade suspiró, dejando el tema de lado rápidamente. Al notar la mirada curiosa de Pakura, cambió de tema. Estuviste destinado en Sunagakure. ¿Qué rencor le guardas al cuarto Kazekage? Ante esto, la expresión de Pakura se ensombreció levemente. ¿Cómo podría guardarle rencor al poderoso cuarto Kazekage?
Es solo que una de sus decisiones casi me cuesta la vida, pensó Tsunade, comprendiendo al instante. Debió de ser utilizada como carne de cañón durante su época de espía. Asintiendo con simpatía, tranquilizó a Pakura. Eso es cosa del pasado. De ahora en adelante, solo hizo una pausa, recordando el rango actual de Pakura, y luego añadió con naturalidad. Un simple ninja de Konoha. Olvídate de tus misiones de Road. Estabas a punto de llamarme Genin, ¿verdad? Pakura la miró con indiferencia. Tsunade lo ignoró y bostezó. Pareces bastante relajado, considerando que el cuarto Kazekage está de visita, comentó Pakura. Su visita es asunto de Minato, no mío, respondió Tsunade con indiferencia. Además, tuve que madrugar para esa estúpida ceremonia de bienvenida. No dormí bien anoche y pienso ir al casino esta noche. No tendrás tiempo para eso, intervino Shizune desde atrás, adelantándose con un horario en la mano. Este es el itinerario que te asignó el señor Kage, Tsunade-sama. Tienes el día completo. Tsunade agarró el horario, lo hojeó y apretó el puño. Se giró hacia Fuji, fulminándolo con la mirada. Fuji. ¿Qué significa esto? Esto no es lo que acordamos. Se supone que soy libre. Fuji sonrió cálidamente, lo que solo hizo que Tsunade estuviera más aprensiva. Pero sus palabras la hundieron en la desesperación. Para darle una cálida bienvenida al cuarto Kazekage, hemos organizado una serie de actividades con la participación de todos los dueños de casinos. Tsunade-senpai, aunque vaya a los casinos, no encontrará a nadie allí. De hecho, añadió Fuji, este acuerdo se mantendrá vigente hasta que el Kazekage se vaya, a menos que te concentres en tu trabajo. No. Tsunade gritó dramáticamente, con el rostro enrojecido de ira. Señaló a Fuji, con el pecho agitado por la frustración. Estás abusando de tu autoridad. Estás rompiendo nuestro acuerdo. ¿Cuándo rompí nuestro acuerdo? Preguntó Fuji, fingiendo confusión mientras se giraba hacia Shizune. Shizune, ¿alguna vez rompí alguna promesa con Tsunade-senpai? El señor Fuji no ha roto ninguna promesa, respondió Shizune sin dudarlo, incluso bajo la mirada fulminante de Tsunade. Nunca se mencionó nada de los casinos en su acuerdo. Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par, incrédula. Shizune, ¿cómo pudiste? ¿Es porque te dejo todo el trabajo? Solo quiero que dejes de jugar todos los días, Tsunade-sama. Dijo Shizune, con el rostro inexpresivo, aunque las ojeras delataban su agotamiento. Al ver el rostro cansado de Shizune, Tsunade sintió una extraña punzada de culpa. Quizás, solo quizás, he estado llevando las cosas demasiado lejos últimamente. Bien. Nada de apuestas hoy, murmuró Tsunade, agitando el horario en la mano. Esto es todo lo que tengo que hacer, ¿verdad? ¿No se añadirá nada a última hora? Eso es todo, le aseguró Fuji. Bien. Yo me encargo. Con un poco de determinación, Tsunade se alejó. Shizune, vámonos. Shizune hizo una reverencia a Fuji antes de seguir rápidamente a Tsunade, con el corazón rebosante de alegría. Misión cumplida. El dinero para apuestas de Tsunade-sama es mío este mes. Lo siento, Tsunade-sama, pensó Shizune alegremente. Pero como dijiste, el señor Fuji es demasiado generoso para resistirse. Si bien técnicamente Tsunade todavía recibía fondos para apostar cada mes, Fuji lo había arreglado inteligentemente para que ella, sin saberlo, gastara su propio dinero, dejándole el resto para que él lo reasignara como quisiera. Capítulo 89. Shikaku. Si son genin, ¿en qué me convierte eso? Señor Fuji, me dirigiré ahora al lugar de los exámenes Chunin. Pakura hizo una reverencia respetuosa después de que todos los demás se marcharon, luego se dio la vuelta y se fue. Fuji, ¿realmente era necesario involucrarla en los exámenes Chunin? Emergiendo de las sombras, Shikaku Nara, que no había participado en la ceremonia de bienvenida, se acercó y preguntó. ¿Y honestamente, era siquiera necesario realizar los exámenes Chunin durante este tiempo? Entendió el propósito detrás de la elección de Fuji, pero realmente no había muchos candidatos adecuados en Konoha. Las rondas preliminares, supervisadas por Fuji, ya habían concluido, dejando solo 24 participantes para la final pública. Ahora, Fuji quería que Shikaku tomara las riendas. Era problemático. Fuji sonrió levemente. Es una ocasión poco común para que el cuarto Kazekage nos visite. Dejar que sea testigo de la fuerza de Konoha parece una buena idea, ¿no? ¿Cuánta fuerza se puede ver en una simple competencia de Genin? La mayoría de los prodigios de Konoha de la próxima generación ya han sido ascendidos a Chunin, murmuró Shikaku, con los labios crispados. Y algunos son como aquel de antes.
Todavía genin a los 30, a pesar de su edad. No estoy seguro de que eso refleje bien nuestra supuesta profundidad. No estés tan seguro, dijo Fuji riendo suavemente. No te preocupes. Por cierto, ¿qué tal va el Junin? ¿Hay alguna novedad? No. Shikaku suspiró, comprendiendo que Fuji se refería al Junin que abogaba por que Minato asumiera el puesto de daimyo. Sin embargo, descubrimos algunos Chunin y genin con ideas similares, algunos de los cuales resultaron ser espías de otras aldeas. Esto era algo que Fuji esperaba. La aparente tensión entre el daimyo del País del Fuego y el Hokage estaba destinada a atraer la atención de otras naciones, que buscaban avivar las llamas y ayudar a Konoha a establecer a su Hokage como daimyo. Había espías de Iwagakure y Kumogakure, así como algunos de aldeas shinobi más pequeñas. El clan Yamanaka ya leyó sus memorias y confirmó sus identidades. Fuji dijo, envíame la lista de otros shinobi implicados. Suponiendo que Fuji simplemente quería volver a verificar, Shikaku le entregó la lista sin dudarlo. Todos son shinobi nacidos en Konoha. Sus vecinos y compañeros los conocen bien. Es muy poco probable que sean otra cosa que leales ninjas de Konoha. Fuji asintió con indiferencia. ¿Qué genin no ha estado en misiones recientemente ni ha participado en los exámenes Chunin? Shikaku, siempre familiarizado con los archivos de personal de Konoha, identificó rápidamente a un grupo. La mayoría son genins con poco potencial, estancados en el rango durante años sin ascender. Por eso no participaron en los exámenes. Fuji escaneó la lista, levantó ligeramente su mano derecha y dos shinobi aparecieron detrás de él, listos para recibir órdenes. Shikaku los notó de inmediato. Uno del clan Kuki y el otro del clan No. No formaban parte de los acuerdos de los clanes ninja divididos, lo que significaba que probablemente se habían unido bajo el liderazgo de Fuji debido a su influencia. Shikaku frunció el ceño levemente al darse cuenta. Mientras tanto, Fuji emitió su orden. Traigan a todos los shinobi de esta lista al campo de entrenamiento del noreste. Comprendido. Los dos shinobi desaparecieron y Fuji se volvió hacia Shikaku. Yo me encargaré de esto. Los exámenes Chunin están en tus manos, dijo Fuji. Shikaku suspiró, su expresión teñida de resignación. ¿Por qué tanto alboroto por un examen? Incluso Hirai ya había sido contratado para supervisar las rondas finales. ¿Qué podría pasar? No es como si cualquier genin pudiera matar a un supervisor de examen Chunin especial. Sin embargo, cuando Shikaku llegó al lugar del examen y vio los partidos a través de las cámaras de vigilancia, se quedó en silencio. Uso impecable de la técnica de desplazamiento corporal. Batallas que terminan en cuestión de segundos. Ni siquiera los Chunin especiales que actuaban como supervisores reaccionaron de inmediato, deteniéndose un momento antes de declarar al ganador. Y esto no ocurrió solo una vez. Varios participantes demostraron una fuerza equivalente a la de un Chunin hecho y derecho. ¿Estos son los genin de Konoha? Si son genin, entonces ¿en qué me convierte eso? Esto es aterrador. ¿De dónde salieron estos ninjas? Preguntó Shikaku secamente, volviéndose hacia un agente Anbu que estaba cerca. Aparentemente, el señor Fuji los encontró entre antiguos espías de Road. No sabía que fueran tan fuertes, respondió el Anbu, con un tono igualmente desconcertado. ¿Espías raíz, y son tan poderosos? Según la experiencia de Shikaku, los shinobi en pantalla no eran simplemente Chunin comunes y corrientes. Eran de nivel élite, potencialmente más fuertes que él. ¿Usar shinobi tan hábiles como espías? Road debió estar loco. Konoha ni siquiera tenía tantos Chunin. ¿Por qué no se habían conservado estos talentos en la aldea? Danzo realmente había desperdiciado mucho del potencial de Konoha. Mientras Shikaku observaba a otro participante ganar fácilmente, luciendo completamente aburrido, sus pensamientos se dirigieron a Road bajo el liderazgo de Orochimaru. Road no tenía genin. Todos sus miembros tenían al menos nivel Chunin, muchos de ellos shinobi de élite, ya fueran civiles o de clanes prominentes. Sin embargo, la mayoría de los espías enviados al extranjero no tenían relación con los clanes de Konoha. Eran individuos que Danzo había entrenado personalmente y, por lo general, no se suponía que fueran tan poderosos. Shikaku había asumido que estos antiguos espías, descubiertos por Fuji, no eran más fuertes que un Chunin de nivel medio. No había previsto tal nivel de fuerza. Sacudiendo la cabeza, Shikaku preguntó, ¿por qué Orochimaru no se llevó a estos shinobi con él? ¿Por qué están bajo el mando de Fuji? Fue por orden del señor Hokage, respondió el Anbu sucintamente. Se refiere a la reorganización de la red de inteligencia de Konoha.
Shikaku asintió, decidiendo no presionar más, aunque su mente continuaba dándole vueltas a las implicaciones. Reorganizar la red de inteligencia era realmente necesario. Anteriormente, Root había manejado la inteligencia externa de Konoha, pero como las listas de espías clave ya no estaban en posesión de Konoha, existían brechas significativas en su vigilancia de otras aldeas. Tenía sentido confiar esta tarea a Fuji. Aún no se podía confiar plenamente en la raíz de Orochimaru, y no se podían sacar nuevos espías de las filas de la raíz. Mientras tanto, el poder de Root ya era lo suficientemente formidable, lo que hacía que una mayor expansión no fuera prudente. Aún así, Shikaku no pudo evitar notar cuán rápidamente estaba creciendo la influencia de Fuji. En poco más de un mes, Fuji había absorbido parte de los recursos de Root, se había ganado la lealtad de ciertos clanes y había cultivado su propia red de partidarios. Por el contrario, el respaldo a Uchiha Fugaku había crecido mucho más lentamente. Para ser justos, esto tuvo menos que ver con el propio Fuji y más con las acciones de Danzo. Danzo esencialmente le había entregado a Fuji el rol de asesor del Hokage, la autoridad para comunicarse con el Daimyo y partes de los recursos de Root. El propio Shikaku también contribuyó a la creciente influencia de Fuji. Tras sus conversaciones, Shikaku había guiado sutilmente a ciertos clanes hacia Fuji. Les convenía más aliarse con Fuji que arriesgarse a formar alianzas con los Uchiha, lo cual podría desestabilizar la aldea. En cuanto a Tsunade y él mismo, Shikaku sabía que ninguno de los dos estaba interesado en tales juegos de poder. Pero viéndolo ahora, la autoridad de Fuji abarcaba partes de los deberes del Hokage, eclipsaba a los dos ancianos como líder del clan y le otorgaba una independencia significativa debido a su control de la red de inteligencia. En esencia, esta era la misma posición que Danzo había ocupado alguna vez. La diferencia fue que Fuji había logrado en poco más de un mes lo que a Danzo le había llevado décadas. Shikaku rió para sí mismo, pero la situación no le pareció nada divertida. Decidió hablarlo con el Hokage más tarde. Capítulo 90. Dai contra los 7 espadachines ninja. Rasa y Minato intercambiaron palabras amables en la oficina del Hokage, hablando de temas intrascendentes. Cuando Minato mencionó una posible cooperación en la próxima cumbre de los 5 Kages, Rasa declinó cortésmente, diciendo: «Por favor, permíteme considerarlo». Como cuarto Kazekage, Rasa se enorgullecía de haber defendido su aldea de amenazas externas durante su mandato. Si se hubiera rendido ante el poder que Konoha demostró durante su bienvenida, no merecería el título de Kazekage. Además, ¿qué beneficio traería aliarse con Konoha si eso significara provocar a Kumogakure e Iwagakure? Minato previó la vacilación de Rasa. Konoha siempre había proyectado una postura no agresiva hacia el mundo. Durante guerras pasadas, las reparaciones que Konoha exigía eran mínimas, lo que hacía que otras aldeas lo vieran con menos temor e incluso avivaba sus ambiciones. Para Rasa, probablemente parecía que, incluso si rechazaba la alianza, Konoha no tomaría represalias contra Tsunagakure. Sin embargo, aceptar la alianza podría generar el resentimiento de Iwagakure y Kumogakure. Minato pensó para sí mismo que esta percepción tendría que cambiar tarde o temprano. Con una leve sonrisa significativa, Minato dijo: «Kumogakure atacó a Tsunagakure anteriormente. ¿Acaso Kazekage Dono no quiere recuperar esas pérdidas? Si Tsunagakure acepta cooperar, Konoha ayudará cuando llegue el momento». Rasa frunció el ceño, recordando las costumbres de saqueo de los ninjas de Kumo. Molesto, respondió: «Por favor, permíteme considerarlo». Minato sonrió levemente y decidió no presionar más. Las tácticas agresivas de Kumogakure, saquear secretos, robar Keke y Genkai, eran bien conocidas. Durante la Tercera Guerra Mundial y Shinobi, incluso secuestraron a un ninja de liberación magnética de Tsunagakure. Informes recientes indicaban que Kumogakure había entrenado con éxito a un nuevo usuario de liberación magnética, un ninja llamado Toroi. Que le hayan robado el Keke y Genkai de Tsunagakure y ver a Kumo reclamarlo como su propio desarrollo debe haber frustrado profundamente a Rasa. De hecho, Rasa se sintió tentada. Kumogakure había capturado a los ninjas de Tsunagakure para investigar y ahora afirmaba descaradamente que el imán resultante era su propia invención, declarando que Toroi lo había desarrollado independientemente. La liberación magnética se derivó del poder del Shukaku, creado por el segundo Kazekage. La idea de que Kumo lo hubiera desarrollado convenientemente después de la guerra. Absurda. Kazekage Dono, continuó Minato, por favor, deme una respuesta antes de irse de Konoha. Mientras tanto, siéntase libre de recorrer la aldea. Tras pensarlo un poco, Rasa no se negó rotundamente esta vez, pero tampoco aceptó.
Te daré una respuesta antes de irme. Aún no he visitado Konoha. ¿Puedo echar un vistazo? Por supuesto, respondió Minato con una sonrisa. Yakumaru, por favor, guía al cuarto Kazekage. ¿Sí? Yakumaru emergió de entre las sombras, haciendo un gesto cortés. Kazekage Dono, por aquí, por favor. Rasa aceptó el acuerdo sin quejarse. Ya fuera como vigilancia o por genuina hospitalidad, se esperaba que el Hokage le asignara a alguien para que lo vigilara. Era preferible hacerlo abiertamente. Al salir de la sala de reuniones, Rasa, acompañado por 2 guardias, comenzó a observar el estado general de Konoha. El ambiente aquí en la Tierra del Fuego es realmente superior. Es mucho mejor que el nuestro, comentó Maki, uno de los guardias de Rasa. La Tierra del Fuego era el centro comercial del mundo ninja, y la fortaleza de Konoha la convertía en un destino privilegiado para los comerciantes. Cada año, innumerables comerciantes se sentían atraídos por la capital del país del fuego, y Konoha prosperaba de manera similar durante tiempos de paz, repleta de actividad. La reciente victoria en la Tercera Guerra Mundial Shinobi había reforzado el estatus de Konoha como la aldea ninja más fuerte, atrayendo aún más comerciantes que buscaban estabilidad. Las multitudes animadas y las conversaciones constantes en las calles mostraban la prosperidad de Konoha. Mientras Rasa observaba los alrededores, un sentimiento pesado se instaló en su corazón. Vio a algunos comerciantes del país del viento entre la multitud. Su atuendo familiar le resultaba desagradable a la vista. El país del viento poseía el territorio más extenso del mundo ninja, pero gran parte era inhabitable debido a la falta de recursos. En los últimos años, muchos de sus habitantes fronterizos habían huido a otras naciones, incapaces de sobrevivir. En cuanto a estos comerciantes, su sentido de lealtad nacional prácticamente se había desvanecido. Elegir construir sus vidas en un lugar estable como Konoha significaba que probablemente nunca regresarían. Baki también lo notó y, mirando al silencioso Rasa, le preguntó a Yakumaru, ¿hay algún evento en Konoha? La multitud parece tener un propósito especial. Por supuesto, es para darle la bienvenida a Kazekage Dono, respondió Yakumaru. Hay más, ¿verdad? Dijo Rasa con voz firme. Oí a gente hablar de los exámenes Chunin y de los gremios de comerciantes. Su tono se detuvo levemente en exámenes Chunin, revelando su mayor interés. Yakumaru asintió, comprendiendo. La arena del examen Chunin está por aquí. Hoy es el partido público. Los ciudadanos de Konoha pueden verlo. Si quiere, Kazekage Dono, puedo llevarlo. Rasa asintió en señal de acuerdo. La elección del momento de los exámenes Chunin durante su visita tenía claramente la intención de mostrar la fortaleza de Konoha y sus perspectivas futuras. Bien, pensó. Esta sería una buena oportunidad para comparar la próxima generación de Konoha con la de Tsunagakure. Liderado por Yakumaru, Rasa entró discretamente en la arena. Mientras observaba a los competidores, su mirada recorrió a los participantes. ¿Esta es la próxima generación de Konoha? ¿Un grupo de genin eternos? Seguramente la guerra no acabó con toda la juventud de Konoha, ¿verdad? Al ver que la mayoría de los competidores tenían más de 20 años, Rasa volvió su expresión seria hacia Yakumaru, quien parecía igualmente perplejo. Konoha, ¿qué estás haciendo? Los 2 guardias de Rasa intercambiaron miradas, sonriendo con suficiencia. Cualquiera que fuera la razón, Konoha parecía destinada a pasar vergüenza hoy. Fuji, no lo arruines. Si no pudiste encontrar participantes adecuados para el examen, deberías habérmelo dicho. Incluso Itachi habría sido mejor. A esta edad, aunque tengan la fuerza de un Chunin, no se nota. Los pensamientos de Yakumaru se interrumpieron cuando el árbitro fue reemplazado repentinamente. Se quedó mirando, estupefacto, cómo Jiraiya asumía el cargo, con una expresión inusualmente sombría. ¿Por qué los Sannin supervisarían un simple combate genin? El próximo combate. Takimoto Yoji contra Midday. En el escenario, Takimoto Yoji, en realidad Fubuki Suikazan de los 7 espadachines ninja disfrazado, entró con expresión indiferente. Observó a Dui y, a regañadientes, formó el sello de confrontación. Maldito Yuga Fuji. Pensó con rabia. Usarlos como herramientas experimentales, qué humillante para alguien como él, que una vez fue uno de los 7 espadachines ninja, caer tan bajo. Sin embargo, con Jiraiya observando, Fubuki no podía actuar imprudentemente. Bien. Esperaría el momento oportuno. Tarde o temprano, Yuga Fuji se arrepentiría de no haber usado el Edo Tensei para controlarlos. 1-8 puertas, puerta de las maravillas, ábrete.
Sintiendo una leve sensación de peligro, Dui abrió de inmediato la séptima puerta. Las palabras de Fuji resonaron en su mente. Este examen Chunin tiene un significado especial. Si demuestras tu fuerza, podrás ascender oficialmente. Fuerza, su única fuerza era el taijutsu. Fubuki, aturdido, observó el vapor azul que se elevaba desde Dui. Esa técnica, es lo mismo que, ¿me estás diciendo que esto es un genin? ¿Qué le pasa a Konoha? Fubuki se apresuró a evadirlo, usando elemento agua para obstaculizar los movimientos de Dui. Pero sin revelar su identidad ni usar técnicas exclusivas, no pudo resistir más que unos pocos intercambios antes de que comenzara la pesadilla. Los ojos de Rasa se abrieron de par en par al presenciar la intensa batalla que se desarrollaba abajo. Se volvió hacia Yakumaru y preguntó, ¿de verdad son genin de Konoha? Esto es una broma, ¿verdad? Incluso dejando de lado al otro ninja, el de licra verde podía hacerle frente. ¿Y a este lo llamas genin? Si todos los genin de Konoha fueran así, inmediatamente traería a Tsunagakure bajo el ala de Konoha sin dudarlo. Son genin, en efecto, intervino una voz compleja desde cerca. Por diversas razones, nunca habían avanzado antes. Los partidos oficiales de hoy son específicamente para ellos. Fin del capítulo.